de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial en materia del régimen de propiedad horizontal, dentro de los elementos necesariamente comunes, o sea, necesariamente comunes, se adscriben todas las cañerías, los conductos de fluidos, excepto los de energía eléctrica, que ahora vamos a ver, los cableados, todo lo demás, agua, gas, etcétera, etcétera, en la medida que se encuentren empotrados, estamos hablando en pisos, techos o paredes, se considera que son comunes y por tanto cualquier afectación que se pueda producir que cause daños a terceros o a la propia unidad donde están instalados, quien debe hacerse cargo de esa reparación, como asimismo de los daños que puedan sufrir otros propietarios, es el consorcio de propietarios. Bien, esto alabamos elogiamos esta solución porque de esta manera el consorcio puede abocarse, en función de tener una recaudación comunitaria, a solucionar el problema. De otra manera, el propietario en el cual se había producido el deterioro, que ocasionó daños a terceros, muchas veces ni tenía idea de lo que estaba pasando porque el caño estaba por debajo en el contrapiso. ¿Bien? Y también ocurría que esta persona a lo mejor no tenía el dinero como para salir a afrontar una reparación inmediata. Y el daño continuaba aumentando. Entonces, y desde otro punto de vista nosotros estimamos, de hecho esto es materia de consulta diaria, estimamos que la normativa del nuevo código, por ser una ley superior, supera lo que esté escrito en el reglamento de propiedad. Esto es, si el reglamento de propiedad en materia de responsabilidad de las cañerías dice que el propietario es responsable de una cañería empotrada, pero la ley nacional específica de propiedad horizontal dice lo contrario, en nuestro entender debe aplicarse lo que dice el Código Civil y Comercial. La única excepción en esta materia son los cableados de electricidad que solamente se consideran comunes hasta el ingreso al departamento, que se produce donde están las llaves de corte, donde está el disyuntor. Es decir, que esto ha sido una solución razonable para una cuestión que es bastante común, ¿no es cierto? El tema de los problemas con cañerías en los edificios. Claro, claro. Ha sido una solución razonable ya en distintos libros de la doctora Hayton, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella recalcaba sobre este tema de la conveniencia de hacer comunitariamente la reparación de este tipo de daños, salvo que se demuestre que por dolo o culpa del propietario se produjo el daño. Esto quiere decir, si el propietario está haciendo la reparación de su departamento y a raíz de eso produce un daño en las cañerías, o un operario daña estas cañerías, ya se va a aplicar la responsabilidad directa del titular de ese departamento. Pero en definitiva consideramos que es una solución plausible, que brinda tranquilidad, bien, y que la solución desde el punto de vista económico puede ser más inmediata. Mi punto de vista en este sentido, y esta es una apreciación personal por supuesto, que en materia de locación de obra existieron siempre y existen para el empresario constructor, para el arquitecto, para el ingeniero, para el director de obra, dos conceptos. Uno es el concepto del imprevisto y otro es el concepto del imprevisible. Bien, si en una obra o en un edificio algo falla por ser algo imprevisible, no existe ningún tipo de responsabilidad, porque lo imprevisible significa que nadie lo pudo prever, ni el actual constructor ni ningún otro. En cambio, el imprevisto es un concepto más subjetivo, que alguna cuota de culpa o de responsabilidad puede haber en no haber previsto, por ejemplo, que a 3 metros de profundidad corría un arroyo. O un imprevisto sería que el arquitecto no supiese que por toda la diagonal Pueyrredón corre un arroyo y que como consecuencia de eso existe en el subsuelo ingreso de agua, o que ese subsuelo es más débil que un subsuelo existente en las lomas de Playa Grande, por ejemplo. Eso sería un imprevisto, ¿no? Porque todos sabemos lo que ocurre en ese sector de la ciudad que es la diagonal Pueyrredón. Desde mi punto de vista, esto de las cañerías que
que no están llegando a estos edificios, se trata de un imprevisto. Antes de empezar la construcción, así como el arquitecto debió cerciorarse ante OCE sobre los ductos y conductos de evacuación de los líquidos del edificio, algún margen de investigación debió hacer con relación a la otra provisión del servicio, que es la de gas natural. Es decir, que usted entiende que hay responsabilidad del constructor en alguna medida de este tema. Desde mi punto de vista hay algún margen de imprevisto en el constructor.